El silencio de las montañas rocosas de Montana era tan profundo esa noche de marzo del 2019 que Marcus Washington podía escuchar su propio corazón latir en el pecho. A sus 68 años, veterano de los Marines, que había sobrevivido al infierno de Vietnam 50 años atrás, Marcus había aprendido a reconocer cuando algo importante estaba a punto de suceder. Y esa noche, sentado en la baranda de su cabaña aislada a 40 kilómetros del pueblo más cercano, con su malinois belga retirado llamado Ghost a su lado, Marcus sintió ese hormigueo familiar en la nuca, el mismo que había sentido segundos antes de la emboscada del Viet Cong en 1968. Ghost se puso de pie abruptamente, su cuerpo de 70 libras de músculo puro tensándose como un resorte. Sus orejas triangulares apuntaban hacia el bosque denso al norte, exactamente hacia donde había estado mirando obsesivamente durante los últimos 7 años. 7 años sin entrar a la casa. 7 años durmiendo en la baranda, nevara o brillara el sol. 7 años esperando algo que Marcus había dejado de intentar comprender. Pero esa noche, finalmente, el misterio estaba a punto de resolverse. Algo emergió de entre los árboles. No era un oso, aunque el tamaño sugería uno. No era un ciervo, aunque se movía con gracia similar. Era un perro, pero no cualquier perro. Era el animal más grande y salvaje que Marcus había visto en décadas viviendo en esas montañas. Pelaje oscuro mezclado con tonos cobrizos, cicatrices entrecruzando todo su cuerpo, músculos definidos bajo piel curtida por años de supervivencia en la naturaleza, y sus ojos, esos ojos color ámbar que brillaban bajo la luz de la luna llena, eran terriblemente, imposiblemente familiares. Ghost no gruñó, no ladró, simplemente descendió de la baranda con una gentileza que Marcus nunca le había visto mostrar, ni siquiera con él. El perro salvaje se detuvo a 10 metros. Ghost y él se observaron durante un largo momento que pareció congelarse en el tiempo. Y entonces, lenta, cuidadosamente como dos viejos amigos que se reencuentran después de una vida entera, los dos malinois se acercaron. Sus narices se tocaron, sus cuerpos se relajaron. Y Marcus Washington, veterano de guerra condecorado, hombre que no había llorado ni siquiera en el funeral de su esposa 5 años atrás, sintió lágrimas calientes corriendo por sus mejillas oscuras, marcadas por el tiempo y el dolor, porque había visto la cicatriz. 3 líneas paralelas en el hombro derecho del perro salvaje, el patrón inconfundible de balas de AK-47. El mismo patrón que había visto 50 años atrás en otro malinois, en otra guerra, en el peor día de su vida. Antes de continuar con esta historia, que cambiará tu forma de ver el vínculo entre humano y animal, necesito que hagas algo por mí. Baja a los comentarios ahora mismo y dime desde qué país y ciudad nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega la historia de Marcus, Ghost, Duke y el milagro que desafió todas las leyes de la naturaleza que creíamos conocer. Si este contenido te está gustando, considera apoyar el canal con un súper gracias. Cada donación nos ayuda a seguir trayendo historias que restauran tu fe en que el amor verdadero puede atravesar no solo el tiempo, sino incluso las barreras de la vida y la muerte. Ahora sí, regresemos a esa noche en Montana y al secreto que esos 2 perros estaban a punto de revelar. Para entender lo que sucedió esa noche de marzo, necesitamos retroceder 50 años en el tiempo. 1968. Marcus Washington tenía 22 años recién cumplidos cuando pisó suelo vietnamita. Era el primero de su familia en Alabama en alistarse voluntariamente en los Marines. Su padre, Samuel Washington, había trabajado 40 años en los campos de algodón de un hombre blanco que apenas lo saludaba. Su madre, Ruth, limpiaba casas de familias que no la dejaban usar el mismo baño que ellos. Marcus había crecido en plena era de segregación, viendo carteles que decían «solo blancos en fuentes de agua», restaurantes, buses.
Pero cuando el reclutador de Marines llegó a su pueblo en 1967, Marcus vio una oportunidad, no de escapar, sino de probar algo. Probar que el color de su piel no definía su valor. Probar que podía ser tan valiente, tan leal, tan capaz como cualquiera. Semper fidelis, siempre fiel. Ese era el lema de los Marines, y Marcus lo adoptó como su bandera personal. Vietnam fue brutal desde el primer día, no solo por la guerra, aunque esa era suficientemente terrible con su calor sofocante, sus selvas impenetrables y su enemigo invisible que atacaba y desaparecía como fantasmas. Era brutal también porque Marcus descubrió rápidamente que había traído a Alabama consigo. Algunos de sus compañeros Marines, hombres con quienes supuestamente compartiría trincheras y confiaría su vida, no podían ver más allá del color de su piel. No comían con él, no le hablaban a menos que fuera estrictamente necesario para la misión. Algunos ni siquiera lo llamaban por su nombre, solo Washington o peor. Marcus apretaba los dientes y cumplía con su deber, porque no estaba allí para hacer amigos. Estaba allí para demostrar algo más grande que él mismo. Y entonces llegó Duke. Era septiembre de 1968, cuando Marcus fue asignado como K-9 Handler. Los Marines tenían un programa de perros militares, principalmente pastores alemanes y malinois belgas, entrenados para detectar explosivos, emboscadas y túneles del Vietcong. Marcus no había pedido la asignación, pero cuando el sargento Miller le dijo, «Washington, eres el nuevo handler del perro», Marcus simplemente asintió. Le llevaron a Duke ese mismo día. Duke era un malinois belga de 3 años, pelaje color caramelo con máscara negra característica de la raza, 60 libras de músculo y determinación. Era un perro de trabajo puro, entrenado en Fort Benning, Georgia, durante 8 meses intensivos antes de ser enviado a Vietnam. Había tenido 2 handlers anteriores. El primero murió en una emboscada 3 semanas después de llegar. El segundo fue evacuado médicamente con malaria severa. Duke tenía reputación de ser difícil, agresivo con extraños, leal solo a su handler, pero distante incluso con él. Cuando Marcus se arrodilló frente a Duke por primera vez, el perro lo miró con esos ojos ámbar intensos, evaluándolo. Y algo sucedió. Algo que el sargento Miller, veterano de 30 años, dijo que nunca había visto. Duke se acercó a Marcus, no con la rigidez de un perro militar cumpliendo órdenes, sino con la curiosidad gentil de alguien reconociendo a un alma gemela. Puso su cabeza contra el pecho de Marcus. Y Marcus, quien no había sentido conexión genuina con ningún ser humano desde que llegara a Vietnam, puso sus manos alrededor de ese perro y sintió, por primera vez en meses, que no estaba completamente solo. Los siguientes 4 meses, Marcus y Duke fueron inseparables. Patrullaban juntos a través de arrozales inundados y selvas tan densas que la luz del sol apenas penetraba. Duke detectó 3 campos minados que habrían matado a docenas de marines. Encontró 2 túneles del Vietcong llenos de suministros y armas. Alertó a Marcus sobre una emboscada que salvó a todo su pelotón, y a través de todo eso, Duke demostró algo que los humanos alrededor de Marcus no podían o no querían hacer. Duke no veía color. Duke no juzgaba origen. Duke solo veía a Marcus, su handler, su compañero, su familia. Por las noches, cuando el resto del pelotón dormía en sus sacos, Duke se acurrucaba junto a Marcus. Cuando Marcus tenía guardia nocturna y las sombras de la selva jugaban con su mente cansada, Duke permanecía alerta a su lado. Cuando Marcus recibía cartas de casa, raras y breves, porque su familia no sabía qué decirle a un hijo en guerra, Duke parecía sentir su tristeza y presionaba su cuerpo cálido contra las piernas de Marcus. No necesitaban palabras. El vínculo era más profundo que el lenguaje. Llegó el 31 de enero de 1969, la ofensiva del Tet.
El Viet Cong y el ejército norvietnamita lanzaron ataques coordinados por todo Vietnam del Sur. El pelotón de Marcus fue enviado a asegurar una aldea cerca de Hue que reportaba actividad enemiga. Era temprano en la mañana, niebla todavía cubría los arrozales, visibilidad reducida a menos de 50 metros. Duke iba adelante como siempre, nariz al suelo, orejas alertas, cada músculo de su cuerpo un instrumento afinado para detectar peligro. Y entonces se detuvo. Se detuvo tan abruptamente que Marcus casi tropezó con él. Duke miró hacia la línea de árboles a la derecha del camino. Su cuerpo entero se tensó. Un gruñido bajo, casi imperceptible, vibró en su garganta. Marcus levantó su puño cerrado, la señal universal de alto. El pelotón detrás de él se congeló. 12 hombres, incluidos algunos que habían tratado a Marcus con desprecio durante meses, confiaban ahora completamente en ese perro. Porque Duke nunca se equivocaba. Marcus sabía el protocolo. Debía llamar artillería, bombardear esa línea de árboles antes de avanzar, pero había una aldea justo detrás. Civiles, niños. Marcus tomó una decisión. Avanzaría solo con Duke, verificaría la amenaza y entonces llamaría el ataque si era necesario. Avanzaron juntos, Marcus con su M16 levantado, Duke pegado a su pierna izquierda como le habían entrenado. 30 metros hacia la línea de árboles. Duke gruñía constantemente ahora, su advertencia clara. Marcus vio el cable entonces, casi invisible en el lodo, estirado a través del camino. Una trampa, carga explosiva probablemente conectada a minas antipersonales. Si el pelotón hubiera continuado, habría caminado directo a una zona de matar. Marcus levantó su radio para reportar cuando escuchó el clic. Otro cable, uno que no había visto, activado por su bota. Tuvo medio segundo para procesar que había cometido el error fatal que todo soldado en Vietnam temía. Y en ese medio segundo, Duke saltó. No hacia adelante para evitar la explosión. Saltó hacia Marcus, con todo el peso de su cuerpo, empujándolo hacia atrás. La explosión fue ensordecedora. Tierra y metal volaron en todas direcciones. Marcus aterrizó 3 metros atrás, sus oídos zumbando, su visión borrosa. Pero estaba vivo. Duke lo había empujado justo fuera del radio mortal de la explosión. Pero Duke mismo no tuvo tiempo de escapar. Marcus se arrastró hacia donde Duke había caído. El perro estaba de costado, respirando dificultosamente, sangre brotando de múltiples heridas. 3 balas del alambre trampa activado habían penetrado su hombro derecho, su costado y su pata trasera. Sus ojos, esos ojos ámbar que habían mirado a Marcus con confianza absoluta durante 4 meses, ahora lo miraban con algo que partió el alma de Marcus. No era miedo. Duke no tenía miedo de morir. Era tristeza, tristeza porque su misión había terminado. Tristeza porque tendría que dejar a Marcus solo de nuevo. Marcus levantó a Duke en sus brazos. Ese perro de 60 libras se sentía ligero como pluma impulsado por la adrenalina y la desesperación. Corrió hacia donde el pelotón esperaba, gritando por un médico, gritando por ayuda, gritando por favor, sálvenlo. El médico del pelotón, un chico blanco de Alabama que nunca había dirigido palabra a Marcus, miró al perro y negó con la cabeza lentamente. Demasiado daño, demasiada pérdida de sangre. Lo mejor que podían hacer era hacer que Duke no sufriera más. No, Marcus oyó su propia voz, fuerte y quebrándose simultáneamente. No, opérenlo aquí, ahora. Pero Marcus, el médico empezó. Dije ahora, y por primera vez en 8 meses en Vietnam, los 12 hombres de ese pelotón obedecieron a Marcus Washington sin cuestionar, porque Duke acababa de salvar sus vidas a todos. Si ese perro no hubiera detectado la trampa, los 12 estarían muertos. Trabajaron durante 2 horas allí mismo en medio del arrozal. El médico hizo lo que pudo con suministros limitados de campo. Extrajeron las balas, cosieron las heridas principales,
Administraron toda la morfina que tenían. Duke permaneció consciente todo el tiempo, sus ojos nunca dejando el rostro de Marcus. Marcus sostuvo la cabeza de Duke en su regazo, hablándole constantemente. «Tú estás bien, muchacho. Eres el mejor, el más valiente. Te vas a recuperar. Vamos a salir de aquí juntos. Te lo prometo. Te voy a llevar a casa conmigo. Alabama tiene campos enormes donde podrás correr. Mi mamá va a cocinar para ti. Mi papá va a sentarse contigo en el porche. Vas a tener la mejor vida, Duke. Solo aguanta. Por favor, aguanta por mí. Pero los perros, por más valientes y fuertes que sean, no pueden sobrevivir a todo». Duke murió a las 3 de la tarde de ese mismo día, todavía en los brazos de Marcus, todavía mirándolo con esos ojos que parecían decir: «Está bien, cumplí mi misión, te mantuve a salvo». Marcus lloró abiertamente por primera vez desde que tenía 8 años y su abuela había fallecido. Lloró con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Y los 11 hombres que habían tratado a Marcus como invisible durante meses se quitaron sus cascos en silencio. Algunos también lloraban, porque habían presenciado algo más grande que raza o prejuicio. Habían presenciado amor puro, sacrificio absoluto, lealtad que no conocía límites. Marcus enterró a Duke él mismo, cavando con sus manos en tierra vietnamita. Puso las placas de identificación de Duke en la tumba improvisada. Marcó el lugar con piedras arregladas en forma de cruz y prometió, en voz alta, aunque nadie más pudiera escucharlo: «Duke, voy a volver. Algún día voy a volver y te voy a llevar a casa como te prometí». Era una promesa imposible, Marcus lo sabía, pero la hizo de todas formas, porque algunas promesas no se hacen para ser cumplidas, se hacen porque el corazón no sabe hacer otra cosa. Marcus completó su tour en Vietnam 3 meses después. Volvió a Estados Unidos en junio de 1969. No hubo desfiles de bienvenida. De hecho, fue escupido en el aeropuerto de San Francisco por un manifestante antiguerra que lo llamó asesino de bebés. Volvió a Alabama, donde nada había cambiado. La segregación había terminado oficialmente, pero los corazones no cambiaron por decreto. Su padre todavía trabajaba para el mismo hombre blanco por salarios miserables. Su madre todavía limpiaba casas. Y Marcus, veterano condecorado de los Marines, no podía conseguir trabajo en ninguna parte. Tenía pesadillas todas las noches. Veía a Duke saltando hacia él una y otra vez. Escuchaba la explosión. Sentía el peso del cuerpo del perro en sus brazos, mientras la vida se escapaba de él. Síndrome de estrés postraumático, dirían los doctores décadas más tarde. Pero en 1969, especialmente para un veterano negro, no había nombre para ello. Solo había dolor. Marcus se casó con Diane en 1972. Ella era enfermera, paciente y comprensiva. Tuvieron 2 hijos, Robert en 1974 y Lisa en 1977. Marcus trabajó en construcción, en almacenes, en lo que pudiera encontrar. Era un buen padre cuando podía ser, pero había una parte de él que se había quedado en Vietnam, una parte que nunca volvió. Diane solía decir que vivía con 2 Marcus. Había el Marcus que conoció, gentil y gracioso, y había el Marcus que a veces la miraba, pero no la veía realmente, perdido en memorias que él no compartía. Durante 50 años, Marcus vivió una vida que parecía normal desde afuera. Pero por dentro había un agujero. El agujero tenía forma de malinois belga con ojos ámbar. Su esposa Diane murió de cáncer en 2010. Sus hijos crecieron, se mudaron lejos, construyeron sus propias vidas. Marcus se encontró, a sus 63 años, completamente solo. Los pesadillas empeoraron. Las memorias se volvieron más vívidas. En 2014, Marcus vendió todo y se mudó a Montana. Compró una cabaña remota con su pensión militar, un lugar a 40 kilómetros del pueblo más cercano, rodeado de bosque nacional. Sus hijos pensaron que estaba teniendo una crisis. Marcus no les explicó que no estaba huyendo de la gente.
Estaba buscando paz que sabía que nunca encontraría. Vivió solo durante 4 años. Apenas salía de su cabaña. Un vecino le traía suministros una vez al mes. Marcus pasaba sus días en la baranda, mirando las montañas, perdido en pensamientos que daban vueltas y vueltas sin encontrar salida. Hasta que una organización sin fines de lucro que trabajaba con veteranos K9 se puso en contacto. Habían sido referidos a Marcus por el BA, la Administración de Veteranos. Tenían un malinois belga retirado que necesitaba adopción. El perro había servido en Afganistán durante 6 años, 3 tours de combate. Había sido dado de baja médicamente después de un encuentro con un IED que le dejó cicatrices y PTSD canino severo. Era considerado no adoptable por refugios regulares debido a su agresividad y miedo a ruidos fuertes. Pero la organización pensaba que un veterano podría entenderlo. Marcus no quería aceptar. No había tenido un perro desde Duke. La sola idea de formar ese vínculo de nuevo, de arriesgarse a ese tipo de dolor otra vez, lo aterraba más que cualquier cosa que hubiera enfrentado en Vietnam. Pero algo en la descripción del perro lo hizo cambiar de opinión. Extremadamente leal una vez que confía. Nunca abandona su puesto. Duerme junto a su handler sin importar las condiciones. Lo trajeron una semana después. El perro bajó de la camioneta con cautela extrema, cada músculo tenso, orejas aplanadas contra su cabeza. Era grande para un malinois. 70 libras de músculo puro, pelaje oscuro con marcas rojizas, cicatrices visibles en su costado izquierdo donde el IED lo había alcanzado. Sus ojos, color ámbar profundo, escanearon el área constantemente, buscando amenazas, nunca descansando. La mujer de la organización, una veterinaria llamada Sarah Mitchell, le explicó a Marcus que el perro reaccionaba mal a helicópteros, fuegos artificiales, motores de diésel, cualquier ruido fuerte y repentino. Que necesitaba estructura, rutina, paciencia, que probablemente nunca sería el tipo de perro que juega fetch o se acurruca en el sofá. Pero que, si Marcus podía darle tiempo, el perro sería el compañero más leal que jamás conocería. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Marcus. Ghost, respondió Sarah. Lo llamaban así porque aparecía y desaparecía como un fantasma durante patrullas nocturnas. Los talibanes nunca lo escuchaban llegar. Marcus se arrodilló frente a Ghost, exactamente como se había arrodillado frente a Duke 50 años atrás en una base militar en Vietnam. Y algo en sus 68 años de experiencia, algo en su propio dolor que resonaba con el dolor del perro, creó una conexión instantánea. Ghost dio un paso hacia adelante. Otro. Su nariz tocó la mano extendida de Marcus, y Marcus sintió lágrimas ardientes en sus ojos porque en ese momento, por primera vez en décadas, no se sintió completamente solo. Sarah se quedó 3 días, asegurándose de que la transición fuera suave. Le mostró a Marcus cómo manejar los episodios de ansiedad de Ghost, cómo reconocer señales de un flashback canino, cómo crear un espacio seguro. El tercer día, cuando Sarah se preparaba para irse, Ghost estaba acostado junto a Marcus en la baranda, su cabeza apoyada en el muslo del hombre. Sarah sonrió. «Creo que encontraron a su persona», dijo a Marcus. Marcus asintió. «Creo que tienes razón. Los primeros meses fueron un ajuste. Ghost tenía pesadillas, Marcus tenía pesadillas. Algunas noches ambos despertaban sobresaltados por diferentes guerras, diferentes explosiones, pero el mismo trauma fundamental. Marcus empezó a sentirse mejor. Tener una razón para levantarse en la mañana, aunque esa razón fuera simplemente alimentar a Ghost. Tener compañía constante que no juzgaba, no exigía explicaciones, simplemente existía al lado de él. Marcus cocinaba. Ghost se sentaba a sus pies. Marcus leía. Ghost descansaba su cabeza en el regazo de Marcus. Marcus trabajaba en el jardín. Ghost patrullaba el perímetro de la cabaña. Era una vida simple,
pero era la primera vez en 50 años que Marcus sentía algo parecido a paz. Pero entonces comenzó el comportamiento extraño. Fue tal vez 2 meses después de que Ghost llegara. Marcus notó que el perro se negaba a entrar a la cabaña cuando oscurecía. Durante el día no había problema. Ghost entraba y salía libremente. Pero en cuanto el sol comenzaba a ponerse, Ghost se plantaba en la baranda y no se movía. Marcus intentó llamarlo, ofrecerle comida, incluso intentó gentilmente guiarlo adentro. Ghost gruñó, el primer sonido agresivo que había hecho hacia Marcus. Marcus retrocedió, sorprendido. «Está bien, muchacho. Está bien. Puedes quedarte afuera si quieres». Esa noche, Marcus durmió en su cama adentro, pero no durmió bien. Sentía que había abandonado a Ghost de alguna forma. En la mañana siguiente, Ghost estaba exactamente donde Marcus lo había dejado, sentado en la baranda, mirando hacia el bosque al norte. Marcus trajo mantas esa noche. Si Ghost iba a dormir afuera, al menos estaría cómodo. Pero Ghost ignoró las mantas. Solo se sentaba, erguido, alerta, mirando. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Ghost mantenía su rutina con precisión militar. Durante el día, todo normal. Al atardecer, tomaba posición en la baranda, mirando hacia el bosque. Toda la noche, cada noche. Marcus llevó a Ghost al veterinario. Tal vez dolor, artritis que empeoraba de noche. Los exámenes mostraron que Ghost estaba perfectamente saludable. El veterinario sugirió que tal vez era PTSD canino. Perros de guerra a veces desarrollan comportamientos compulsivos. Montar guardia podría ser la forma de Ghost de lidiar con ansiedad. Tiene sentido, acordó Marcus, pero algo no cuadraba, porque Ghost no parecía ansioso cuando estaba en la baranda. Parecía expectante, como si estuviera esperando algo o a alguien. Marcus empezó a dormir en la baranda también. Al principio por las noches frías, para asegurarse de que Ghost estuviera bien, pero pronto se volvió rutina. 2 veteranos, hombre y perro, durmiendo bajo las estrellas de Montana, ambos mirando el mismo bosque oscuro. Marcus le hablaba a Ghost durante esas largas noches. Le contaba sobre Duke, sobre Vietnam, sobre cómo Duke había saltado hacia él, había tomado esas balas, había dado su vida sin un segundo de duda, sobre cómo Marcus nunca había podido salvarlo, sobre cómo la culpa lo había comido por dentro durante 50 años. Tú me recuerdas a él, Ghost, no solo porque eres Malinois, sino porque tienes esa misma lealtad, ese mismo coraje. A veces me pregunto si Duke me envió a ti. Si de alguna forma, allá arriba o donde sea que los perros buenos van, él vio que yo te necesitaba tanto como tú me necesitabas a mí. Ghost nunca respondía, por supuesto. Solo seguía mirando el bosque. 1 año pasó, 2 años, 3. Ghost nunca cambió su comportamiento. Cada noche, sin falla, en la baranda, mirando el bosque, esperando. Los hijos de Marcus lo visitaban ocasionalmente, preocupados por su padre viviendo en aislamiento. «Papá, esto no es saludable», decía Robert. «Estás durmiendo afuera con un perro. Hace menos 15 grados en invierno. Podrías morir de hipotermia». Marcus solo sonreía. «Estoy bien, hijo. Mejor que bien. Por primera vez en mucho tiempo, tengo un propósito». Lisa entendía un poco más. Ella veía cómo su padre interactuaba con Ghost, veía la gentileza, el cuidado. «Si ese perro te hace feliz, papá», ella decía, «entonces está bien, pero prométeme que te cuidarás». Marcus prometía, y cumplía esa promesa. Se cuidaba porque Ghost dependía de él. Se levantaba cada mañana porque Ghost necesitaba ser alimentado. Vivía porque Ghost lo necesitaba vivo. 4 años, 5, 6. La rutina nunca cambió. Marcus dejó de cuestionar. Simplemente aceptó que esta era su vida ahora. Él y Ghost, 2 soldados compartiendo guardia nocturna perpetua. Había cierta paz en ello, cierta simplicidad. El mundo afuera con toda su complejidad, sus juicios, sus demandas, no existía aquí. Solo existía Marcus, Ghost,
la baranda y el bosque misterioso que Ghost vigilaba tan fielmente. Marcus cumplió 68 años en octubre de 2018. Sus hijos le enviaron tarjetas, una llamada telefónica, promesas de visitar pronto que ambos sabían probablemente no sucederían. Marcus no les guardaba rencor. Tenían sus propias vidas, sus propias familias. Él había tenido su oportunidad de ser padre presente y no siempre la había aprovechado, demasiado perdido en sus propios demonios. Ahora era simplemente el viejo veterano en la montaña con su perro. Y honestamente, Marcus estaba bien con eso. El invierno de 2018 a 2019 fue especialmente brutal. Nevada casi diariamente de diciembre a febrero. Las temperaturas caían regularmente a -20 grados. Marcus construyó un refugio improvisado en la baranda, paredes de madera con techo, abierto solo hacia el bosque para que Ghost pudiera mantener su vigilia. Instaló una estufa de leña pequeña. Era rústico pero efectivo. Pasaban las noches allí, Marcus envuelto en mantas militares, Ghost sentado en su posición usual, nunca relajándose completamente, siempre alerta. «¿Qué estás esperando, muchacho?», Marcus murmuraba algunas noches cuando el silencio se volvía demasiado pesado. «Llevas 7 años mirando ese bosque. ¿Hay algo allí que yo no puedo ver?». Ghost no respondía, solo mantenía su vigilia. Y entonces llegó la noche de marzo 3 de 2019. Había algo diferente en el aire. Marcus lo sintió en cuanto el sol se puso. Una electricidad, una anticipación. Ghost lo sintió también. Su cuerpo entero temblaba, no de frío sino de algo más. Excitación, tal vez. O reconocimiento. Marcus se enderezó en su silla, su instinto militar despertando después de tantos años dormido. Su mano fue automáticamente a donde solía llevar su pistola en Vietnam, aunque ahora solo encontró el bolsillo vacío de su chaqueta. «Ghost», dijo en voz baja. «¿Qué es?». Ghost se puso de pie, y por primera vez en 7 años de vivir juntos, Ghost vocalizó. No fue un ladrido, no fue un gruñido, fue un sonido bajo, casi como un lamento, lleno de emoción que Marcus no podía nombrar. Y entonces, emergiendo de la oscuridad del bosque iluminado solo por la luna llena que había surgido entre las nubes, apareció el perro salvaje más grande que Marcus había visto jamás. No se movía con la cautela de un animal salvaje acercándose a humanos. Se movía con propósito, como un soldado volviendo de patrulla, como alguien volviendo a casa. Ghost bajó de la baranda, cada movimiento medido y deliberado. El perro salvaje se detuvo a 10 metros. Ambos animales se observaron. Marcus observó también, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Algo monumentalmente importante estaba sucediendo. Podía sentirlo en sus huesos. Ghost y el perro salvaje se acercaron lentamente. Sus narices se tocaron. Permanecieron así durante largo momento, y entonces, en perfecta sincronía, ambos se sentaron, lado a lado, ambos mirando a Marcus, esperando. Marcus bajó de la baranda. Sus rodillas de 68 años protestaron, pero las ignoró. Se arrodilló frente a los 2 malinois, porque ahora que el perro salvaje estaba más cerca, Marcus podía ver claramente que era un malinois belga. Quizás puro de raza, quizás mezclado, pero definitivamente con esa sangre. Con manos temblorosas, Marcus extendió su mano hacia el perro salvaje. El animal no se movió. Marcus tocó su pelaje áspero, curtido por años de vida en elementos, y entonces vio la cicatriz. 3 líneas paralelas en el hombro derecho, cada una del ancho aproximado de una bala de rifle, el patrón exacto que Marcus había visto tantas veces que estaba grabado en su memoria, el patrón que había tocado en las últimas horas de vida de Duke, sintiendo la sangre caliente empapando el pelaje. «No», Marcus susurró. Su mente racional rechazaba lo que sus ojos veían. «No es posible. Los perros no viven 50 años. Es imposible». Pero su corazón,
Su corazón sabía algo que su mente se negaba a aceptar. El perro salvaje se movió más cerca, puso su cabeza contra el pecho de Marcus, exactamente en el mismo lugar donde Duke había puesto su cabeza tantas veces, y Marcus Washington, veterano de 70 años de dolor y trauma, se quebró. Lloró como no había llorado desde esa tarde en un arrozal vietnamita. Lloró con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Sus manos se aferraron al pelaje del perro salvaje, y Ghost presionó su cuerpo contra el costado de Marcus, sosteniéndolo entre ambos, mientras Marcus dejaba salir 50 años de culpa, dolor y amor reprimido. No sé cuánto tiempo permanecieron así. Podría haber sido minutos, podría haber sido horas. El tiempo perdió significado. Eventualmente, Marcus logró controlarse lo suficiente para hablar. «Tú no eres Duke», dijo, su voz ronca de tanto llorar. «No puedes serlo. Pero de alguna forma, de alguna manera imposible, tú sabes quién fue Duke. Sabes qué significó para mí». El perro salvaje lo miró con esos ojos ámbar, y Marcus tuvo la sensación más extraña de que el perro entendía cada palabra. «Necesito ayuda para entender esto», Marcus dijo finalmente. «Necesito a alguien que pueda explicarme qué está pasando aquí». A la mañana siguiente, Marcus hizo algo que no había hecho en 4 años. Condujo al pueblo. Fue directamente a la Universidad de Montana, campus de Missoula, a 3 horas de su cabaña. Pidió hablar con alguien del departamento de biología, específicamente con alguien que estudiara comportamiento animal. Le dirigieron al Dr. James Chen, un biólogo chino-americano de 40 y tantos años, quien se especializaba en genética del comportamiento. Marcus le contó toda la historia: Vietnam, Duke, la muerte de Duke, Ghost, los 7 años de vigilancia, el perro salvaje con la cicatriz. Esperaba que el Dr. Chen lo desestimara como un viejo loco. En cambio, el científico escuchó con atención creciente. Cuando Marcus terminó, Dr. Chen permaneció en silencio por largo momento. Finalmente habló. «Señor Washington, lo que voy a decirle va a sonar como ciencia ficción, pero le aseguro que es ciencia real, solo que ciencia que apenas estamos empezando a entender. Se llama herencia epigenética». Marcus frunció el ceño. «Nunca he oído ese término». «Pocos lo han escuchado fuera de la comunidad científica», admitió Dr. Chen. «Básicamente es la idea de que experiencias traumáticas extremas pueden causar cambios en cómo los genes se expresan, y esos cambios pueden ser heredados por la descendencia. No cambian el ADN en sí, pero cambian qué partes del ADN están encendidas o apagadas». El Dr. Chen se levantó y fue a su computadora, abriendo varios archivos. «Déjeme mostrarle algo. Hay un estudio famoso hecho con ratas. Investigadores entrenaron a ratas machos a tener miedo a un olor específico, el olor de flores de cerezo. Lo asociaron con shock eléctrico. Entonces, esas ratas reprodujeron. Sus crías, que nunca habían sido expuestas al olor o al shock, mostraron miedo instintivo a ese olor específico, y sus crías también, y las crías de sus crías. Durante 3 generaciones, ese miedo se transmitió sin ningún aprendizaje o exposición. «Pero eso es con ratas», Marcus objetó. «Funciona con perros». «Los perros tienen genética similar a la nuestra en muchos aspectos», respondió Dr. Chen. «Y hay evidencia creciente de que traumas extremos, especialmente en situaciones de guerra o amenaza de muerte, pueden dejar marcas genéticas. Ahora, aquí es donde se pone más interesante. Usted dijo que este perro salvaje tiene aproximadamente ¿qué edad, estima?». Marcus pensó. «Por su tamaño y condición física, diría tal vez 12 a 15 años, viejo pero no antiguo». «Bien». «Y Duke murió hace 50 años. Dr. Chen hizo algunos cálculos rápidos en una libreta. Los Malinois belgas viven en promedio 12 a 14 años. Significa que hemos tenido aproximadamente 4 a 5 generaciones de perros desde Duke. Ahora, aquí está mi teoría.
El doctor Chen miró directamente a Marcus. Duke murió salvándolo. Ese fue su último acto consciente, su último pensamiento, su última emoción. Salvar a Marcus, proteger a Marcus. Un imperativo tan fuerte que consumió cada fibra de su ser en sus momentos finales. ¿Qué tal si ese imperativo fue tan potente, tan fundamental, que dejó una marca genética? ¿Qué tal si alguna descendencia de Duke, viviendo salvaje en esos bosques de Vietnam durante generaciones, heredó no solo la apariencia física, sino también ese imperativo codificado en su ADN? Marcus sintió escalofríos recorrer su columna. Está diciendo que este perro, generaciones removido de Duke, de alguna forma sabe que debe protegerme. Pero ¿cómo encontraría su camino aquí? Estamos en Montana, no en Vietnam. Ahí es donde se vuelve especulativo, admitió Dr. Chen. Pero sabemos que los perros tienen un sentido del olfato millones de veces más potente que el nuestro. Sabemos que pueden seguir rastros que son días, incluso semanas viejos. Y hay casos documentados de perros viajando distancias increíbles para encontrar a sus dueños, miles de kilómetros a veces. ¿Está sugiriendo que este perro viajó desde Vietnam hasta Montana? Marcus sonaba escéptico. No necesariamente desde Vietnam, respondió Dr. Chen, pero desde algún lugar donde descendientes de Duke terminaron. Es posible. Muchos perros militares fueron adoptados después de la guerra. Algunos escaparon. Poblaciones salvajes se establecieron. No es descabellado pensar que descendientes se dispersaron a través de años, que algunos eventualmente llegaron a América, que continuaron reproduciéndose, y si ese imperativo genético era lo suficientemente fuerte, transmitido de generación en generación, entonces tal vez uno de esos descendientes sintió una atracción inexplicable. Un llamado que no podía entender, pero tenía que obedecer. Encontrar a Marcus Washington. Proteger a Marcus Washington. Marcus se frotó la cara con ambas manos. Todo esto suena demasiado imposible. Lo sé, asentó Dr. Chen. Pero aquí está la cosa, señor Washington. La ciencia todavía no entiende completamente el vínculo entre humanos y perros. Es una relación que evolucionó durante 15.000 años. Los perros son la única especie que eligió domesticarse, que eligió vincular su destino con el nuestro. Hay algo profundo en ese vínculo, algo que probablemente nunca comprenderemos completamente. Tal vez lo que está experimentando es un ejemplo extremo de ese vínculo, amor tan fuerte que literalmente cambió el código genético. Marcus pensó en Ghost. Entonces Ghost, ¿cómo encaja en esto? Ghost es un malinois belga de líneas de trabajo, explicó Dr. Chen. Significa que su pedigrí se remonta a los mismos perros originales que fueron usados para crear la raza. A nivel genético, Ghost y Duke son primos distantes, comparten material genético significativo. Es posible, yo diría probable, que Ghost reconoció algo en el perro salvaje a nivel instintivo. Reconoció la misión codificada en el ADN del otro perro. Por eso Ghost esperaba. No estaba montando guardia contra una amenaza. Estaba esperando la llegada de un camarada. Estaba esperando que la promesa de Duke fuera cumplida. Marcus permaneció en silencio por largo tiempo. Finalmente preguntó, «Doctor, ¿hay alguna forma de probar esto, de saber con certeza?» «Podríamos hacer pruebas de ADN», respondió Dr. Chen. «Si pudiera conseguir una muestra de saliva del perro salvaje, podría compararla con bases de datos de ADN canino. No nos diría definitivamente si es descendiente de Duke, no tenemos el ADN de Duke para comparar, pero podría decirnos su linaje, confirmar si es malinois belga puro, rastrear su origen geográfico hasta cierto punto. Daría credibilidad científica a su experiencia». Marcus asintió lentamente. «Lo haré. No sé si necesito prueba científica para mi propia paz mental. Ya sé lo que siento en mi corazón, pero tal vez para otras personas que necesitan hechos y datos, valdría la pena hacerlo». Cuando Marcus regresó a su cabaña esa tarde,
El perro salvaje estaba todavía allí. No se había ido. Estaba acostado en la baranda junto a Ghost, ambos perros descansando en compañía mutua como si lo hubieran hecho durante años. Marcus se sentó entre ellos. «No tengo nombre para ti», le dijo al perro salvaje. «Duke se fue hace mucho tiempo. Ghost ya tiene su nombre, pero necesito llamarte algo. ¿Qué tal, Shadow? Porque eres la sombra de Duke, su legado, su promesa cumplida». El perro, que ahora se llamaba Shadow, miró a Marcus, y Marcus hubiera jurado que vio entendimiento en esos ojos ámbar. Los siguientes 4 años fueron los mejores de la vida de Marcus Washington. 3 veteranos de guerra viviendo juntos: Marcus de Vietnam, Ghost de Afganistán, Shadow de generaciones de memoria genética. Pasaban días explorando los bosques. Shadow conocía el terreno mejor que nadie, guiándolos a lugares que Marcus nunca había descubierto en 4 años viviendo allí. Ghost y Shadow cazaban juntos, trabajaban como equipo con precisión que sugería práctica de toda una vida, aunque se habían conocido apenas. Por las noches, los 3 dormían en la baranda. Shadow finalmente convenció a Ghost de que la misión estaba cumplida, de que ya no necesitaba vigilar. Ghost empezó a entrar a la cabaña durante el día, pero por las noches todavía elegía dormir afuera. Los 3 juntos. Marcus durmió sin pesadillas por primera vez en 54 años. El PTSD, que había sido su compañero constante desde Vietnam, simplemente se disipó. Los recuerdos permanecían, siempre permanecerían, pero ya no tenían el poder de atormentarlo, porque Marcus había recibido algo que pocos sobrevivientes de guerra reciben. Había recibido cierre, había recibido prueba de que el sacrificio de Duke no fue en vano, que Duke, de alguna forma imposible pero innegable, había mantenido su promesa. Había seguido protegiendo a Marcus, a través de generaciones, a través de continentes, a través del tiempo mismo. Los hijos de Marcus notaron el cambio cuando vinieron de visita. Su padre sonreía, reía, contaba historias de Vietnam sin la sombra de trauma que siempre había acompañado esas historias antes. «Papá», dijo Lisa una tarde, «pareces en paz». Marcus miró a Shadow y Ghost descansando en el sol. «Lo estoy, cariño. Por primera vez en mi vida adulta completa, estoy en paz». Robert preguntó cautelosamente: «Es por los perros, ¿verdad? ¿Ese perro salvaje que apareció?» Marcus asintió. «Los perros sí, pero más que eso, es por lo que representan, es por saber que el amor que compartí con Duke hace 50 años no murió con él, que vivió, que creció, que finalmente, increíblemente, encontró su camino de vuelta a mí». El verano de 2023 fue cálido y hermoso. Marcus cumplió 73 años en octubre. Se sentía sorprendentemente bien para su edad. Los 3, Marcus, Ghost y Shadow, hacían caminatas largas diarias. Marcus llevaba binoculares y libros de identificación de aves. Había descubierto, en esos últimos años, un amor por observar pájaros que nunca había tenido tiempo para antes. Ghost y Shadow lo seguían pacientemente mientras él se detenía para observar un halcón o un búho. Era, Marcus pensaba, la vida que debería haber vivido décadas atrás. Pero tal vez necesitaba atravesar todo el dolor primero para apreciar verdaderamente la belleza de estos momentos simples. Pero el cuerpo humano, no importa cuán en paz esté el espíritu, eventualmente se rinde. La madrugada del 15 de enero de 2024, Marcus Washington no despertó. Ghost lo hizo, como siempre, al amanecer. Intentó despertar a Marcus con su hocico. Cuando Marcus no respondió, Ghost comenzó a gimotear, un sonido alto y desesperado. Shadow apareció de la sección trasera donde había estado cazando. Juntos, los 2 perros intentaron despertar a Marcus, pero Marcus se había ido pacíficamente en su sueño. Un ataque cardíaco masivo, sin dolor, sin miedo, solo deslizándose del sueño a la muerte,
rodeado por los dos seres que más amaba en sus últimos años. Los vecinos encontraron el cuerpo 2 días después, cuando notaron que la columna de humo de la chimenea de Marcus no aparecía. Ghost estaba acostado junto a Marcus, su cuerpo contra el del hombre, negándose a moverse. Shadow estaba sentado a los pies de Marcus, vigilante hasta el final. Ambos perros permitieron que los humanos se acercaran, pero no dejaron que movieran el cuerpo de Marcus hasta que los hijos, Robert y Lisa, llegaron horas después. Solo entonces Ghost y Shadow se alejaron, permitiendo que la familia llorara a su padre. El funeral se llevó a cabo una semana después en el pequeño cementerio del pueblo. Había solo un puñado de personas, los hijos de Marcus y sus familias, algunos vecinos que habían conocido al viejo veterano. Y entonces, para sorpresa de todos, llegaron 32 hombres, veteranos, la mayoría ancianos ellos mismos, en sus 70s y 80s. Venían de todo el país, habían leído sobre la muerte de Marcus en un grupo de Facebook de veteranos de Vietnam. «Vinimos a honrar a un hermano», explicó uno de ellos, un hombre blanco de Alabama con lágrimas en sus ojos. Marcus Washington peleó por un país que no siempre lo trató justamente, pero él sirvió con honor, y su perro, Duke, salvó vidas ese día en 69, incluida la de mi hermano mayor. Debimos haber honrado a Marcus hace 50 años. Vinimos a hacerlo ahora, aunque sea tarde. Durante el servicio, Ghost y Shadow se mantuvieron a ambos lados del ataúd cerrado. No se movieron durante toda la ceremonia. Cuando bajaron el ataúd, Ghost lanzó un aullido que hizo que todos los presentes se estremecieran. Era el sonido de duelo puro. Shadow se unió, y juntos los dos Malinois cantaron un requiem por Marcus Washington, que hizo llorar a todos los veteranos presentes. Después del entierro, Ghost se negó a comer. Los hijos de Marcus lo llevaron a un veterinario, preocupados. El veterinario examinó al perro exhaustivamente. «Físicamente está bien», reportó, «pero emocionalmente está en luto profundo. He visto esto antes en perros que pierden a sus compañeros humanos. A veces se recuperan con tiempo y cuidado nuevo. A veces», el veterinario hizo una pausa, «eligen no hacerlo». Robert y Lisa intentaron todo. Trajeron a Ghost a sus casas, rotando para que nunca estuviera solo. Le ofrecieron sus comidas favoritas, lo llevaron a largos paseos, pero Ghost simplemente existía, sin vida realmente viviendo. Su mirada siempre estaba distante, como si estuviera buscando algo que sabía que nunca encontraría. Shadow desapareció 3 días después del funeral. Una mañana simplemente no estaba. Buscaron por todo el bosque circundante, pero no encontraron rastro de él. «Se fue a morir», dijo Robert con tristeza. «Los animales hacen eso a veces, ¿verdad? Saben cuándo es su hora y se van a algún lugar privado». Lisa no estaba tan segura. O tal vez su misión estaba completa. Ella sugirió suavemente. Su propósito era proteger a papá. Papá se fue. Tal vez Shadow siente que puede descansar ahora, que la línea que comenzó con Duke puede finalmente terminar. Ghost murió exactamente 5 días después de Marcus. Simplemente se acostó una noche en la cama de perro que Robert había comprado para él, cerró sus ojos y no los abrió de nuevo. El veterinario confirmó que no había causa médica. Murió de corazón roto, fue su veredicto oficial. Algunos llamarían antropomorfización. Yo lo llamo amor. Lisa insistió en que Ghost fuera enterrado junto a Marcus. El cementerio inicialmente objetó. Las reglas sobre entierro de animales eran estrictas. Pero cuando 32 veteranos llamaron, escribieron cartas, amenazaron con protestar, el cementerio cedió. Ghost fue enterrado a la derecha de Marcus Washington, en un lugar marcado con una lápida simple que decía «Ghost, Malinois belga, servidor fiel, amigo verdadero». 2 semanas después, algo extraordinario sucedió. Un vigilante del cementerio llegó una mañana temprano y encontró algo extraño. En la tumba de Marcus, específicamente entre la tumba de Marcus y la de Ghost,
había huellas de pata, grandes, caninas, y acostado en ese espacio exacto, como si hubiera pasado la noche allí, había un mechón de pelo, pelo de Malinois, color oscuro con tonos rojizos. El vigilante lo reportó a Lisa, quien condujo inmediatamente al cementerio. Reconoció el pelo como de Shadow. Instalaron cámaras esa noche. Las cámaras capturaron lo imposible. Shadow, el perro salvaje que nadie había visto en semanas, apareciendo justo después de medianoche. Se acostó entre las dos tumbas. Permaneció allí hasta justo antes del amanecer. Entonces se levantó, miró ambas tumbas por largo momento y desapareció de regreso en el bosque. Esto continuó durante 3 noches. Entonces Shadow dejó de venir. Nunca fue visto de nuevo. Los biólogos locales especularon que finalmente había muerto, probablemente en alguna parte profunda del bosque donde nunca sería encontrado. El doctor James Chen, quien había seguido la historia con fascinación científica y emocional, escribió un artículo académico sobre el caso. Tituló Herencia epigenética y comportamiento canino transgeneracional, el caso de Marcus Washington y el legado de Duke. El artículo fue publicado en una revista científica prestigiosa y generó considerable debate en la comunidad biológica. Algunos científicos desestimaron la historia como anecdótica, imposible de probar. Otros la encontraron intrigante, un área que merecía más investigación. Dr. Chen no le importaban las críticas. He visto la evidencia con mis propios ojos, escribió en la conclusión de su artículo. He visto cómo 2 perros separados por generaciones compartieron una misión común. He visto amor que trascendió muerte, tiempo y las mismas leyes de naturaleza que pensábamos entender. Ciencia debe explicar lo que observamos, y lo que observamos en Montana desafía nuestro entendimiento actual de genética y comportamiento. Pero eso no lo hace menos real. Los hijos de Marcus decidieron preservar la cabaña de su padre. La mantuvieron exactamente como él la había dejado. Libros de aves en la mesa, silla mecedora en la baranda, cuencos de perro todavía en el piso de la cocina. Visitaban ocasionalmente, encontrando consuelo en el espacio donde su padre había encontrado finalmente paz. 1 año después de la muerte de Marcus, Lisa estaba visitando la cabaña cuando notó algo tallado en un árbol cercano. Se acercó y leyó las palabras toscamente grabadas en la corteza. Duke, Vietnam, Semper Fi. No estaba allí antes. Preguntó a los vecinos si alguien había estado en la propiedad. Nadie había visto a nadie, pero las palabras estaban frescas, talladas recientemente. Lisa tocó las letras con sus dedos, sintiendo las ranuras en la madera, y sintió, por primera vez desde la muerte de su padre, que él estaba en paz, que Duke estaba en paz, que Ghost estaba en paz, y que Shadow, donde sea que estuviera, había cumplido la misión más larga y extraordinaria en la historia de lealtad canina. La historia de Marcus Washington y sus Malinois eventualmente llegó a medios nacionales. Good Morning America hizo un segmento. El Washington Post escribió un artículo. Organizaciones veteranas la compartieron, y algo hermoso emergió de esa historia. Veteranos de todo el país comenzaron a compartir sus propias historias de perros K9, historias de sacrificio, de lealtad, de amor que desafiaba explicación. El VA comenzó un programa nuevo, conectando veteranos con PTSD, con perros de servicio retirados. Lo llamaron el programa Duke. En 3 años, el programa Duke había colocado más de 500 perros con veteranos que luchaban con trauma. Las tasas de suicidio entre esos veteranos cayeron dramáticamente. Las tasas de recuperación de PTSD mejoraron significativamente. Y muchos veteranos reportaron lo mismo que Marcus había experimentado, una sensación de que finalmente habían encontrado a alguien que entendía, alguien que no juzgaba, alguien que los amaba incondicionalmente. En el 5º aniversario de la muerte de Marcus, 2029,
Lisa y Robert organizaron una ceremonia pequeña en el cementerio. Invitaron a veteranos locales, invitaron al Dr. Chen, invitaron a la organización que había conectado a Marcus con Ghost. Develaron una placa nueva en la tumba de Marcus. Decía, Marcus Washington, veterano Marines Corps, Vietnam 1968 a 1969. Amado padre, abuelo, amigo y compañero fiel de Duke, Ghost y Shadow. 3 generaciones de Malinois, una línea ininterrumpida de amor. Semper Fidelis, siempre fiel. Durante la ceremonia, Lisa compartió palabras que su padre había escrito en un diario que encontraron después de su muerte. Marcus había comenzado a escribir en sus últimos años, documentando sus pensamientos y sentimientos. La última entrada, escrita 2 días antes de su muerte, decía: He vivido 73 años. 54 de esos años fueron dominados por dolor que creía que nunca terminaría. Pero estos últimos 4 años me han enseñado algo fundamental sobre el amor y la lealtad. Duke me enseñó que el mayor amor es dar tu vida por otro. Ghost me enseñó que el trauma compartido puede ser curado en compañía. Shadow me enseñó que algunas promesas son tan sagradas que sobreviven a quien las hizo. Si hay un cielo, si hay algo después de esto, espero ver a Duke de nuevo. Espero decirle gracias por no rendirse conmigo. Gracias por enviar a Ghost cuando más lo necesitaba. Gracias por el legado de Shadow. Y gracias, por encima de todo, por mostrarme que el amor verdadero, el amor que Duke demostró 50 años atrás, nunca muere. Solo se transforma, solo espera, solo continúa, de una forma u otra, hasta que encuentra su camino de vuelta a nosotros. Los veteranos presentes en la ceremonia, muchos de ellos llorando abiertamente, formaron una línea. Uno por uno, saludaron a la tumba. Era una tradición militar, saludar a los caídos. Pero también saludaron a las tumbas de Ghost y al árbol marcado para Duke y al memorial que habían colocado para Shadow. Porque esos perros eran veteranos también. Habían servido, habían sacrificado, habían dado todo por sus compañeros humanos y merecían ser honrados de la misma manera. Cuando la ceremonia terminó y todos se habían ido, Lisa se quedó atrás. Se sentó en la hierba entre las tumbas de su padre y Ghost, cerró los ojos y dejó que el sol de tarde la calentara. Y entonces lo escuchó, débil, distante, pero inconfundible. Un aullido, el aullido de un Malinois. Abrió sus ojos rápidamente, mirando hacia el bosque más allá del cementerio. No vio nada, pero sabía lo que había escuchado, y eligió creer que era Shadow, todavía vigilando, todavía protegiendo, todavía cumpliendo la promesa que Duke había hecho 50 años atrás en un arrozal en Vietnam. Antes de despedirme de esta historia que espero haya tocado algo profundo en tu corazón, necesito que hagas algo por mí. Baja a los comentarios ahora mismo y dime desde qué ciudad y país nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde llegó la historia de Marcus, Duke, Ghost y Shadow. Quiero saber cuántos corazones fueron tocados por esta prueba de que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier cosa, incluso 50 años, incluso generaciones, incluso la muerte misma. Si en algún momento durante estos minutos sentiste un nudo en la garganta, si lágrimas amenazaron con salir, si pensaste en tu propio perro o en alguien que amaste y perdiste, entonces dale like a este video, porque estas historias necesitan ser contadas, estas verdades necesitan ser compartidas. Comparte este video con un veterano que conozcas, comparte con alguien que lucha con PTSD, comparte con alguien que necesita recordar que el amor nunca muere realmente, solo se transforma. Suscríbete al canal porque cada semana traigo historias como esta, historias que restauran tu fe en el vínculo entre humanos y animales, historias que te recuerdan que en este mundo, a veces frío y cruel,
Todavía existe lealtad absoluta, amor incondicional y sacrificio que no pide nada a cambio. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuando mires a tu perro hoy, cuando lo acaricies o juegues con él, que estás viendo a un descendiente de lobos que hace 15.000 años eligió estar a nuestro lado, eligió amarnos, eligió protegernos. Y como Duke demostró hace 50 años, y como Shadow demostró en Montana, ese amor puede atravesar tiempo, distancia y hasta las barreras entre vida y muerte. Esa es la verdad sobre los perros. Esa es la verdad sobre Marcus, Duke, Ghost y el inolvidable Shadow, Semper Fidelis, siempre fiel.